problemas de conexión. Maestra, ¿está? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias. Una disculpa por los problemas que se están presentando. Antes que nada, agradecerles a todos su asistencia a este evento virtual. Agradecemos a todos su participación y, como bien señaló la maestra Isabel Tuyú, darles la bienvenida a este ciclo 2021 del webinar, en el cual arrancamos este año con una segunda etapa, en la cual esperamos tener un espacio que nos permita compartir proyectos, avances, información que estamos generando, experiencias que cada uno de los ponentes que van a participar nos van a brindar durante esta hora. Sin duda, esperamos que sea muy rico para todos, que podamos tener este espacio para interactuar y compartir todo lo que estamos desarrollando. Asumimos que la situación que estamos viviendo hoy día nos ha dado cuenta de la importancia de la tecnología para estar enlazados, para estar comunicados. Hoy día estamos presentes desde diversos espacios, puntos físicos de nuestro planeta, y reunidos esta tarde para escuchar a la doctora Norma Rodríguez Mendoza, a quien agradezco por aceptar la invitación de nuestro grupo, y esperamos que en verdad este momento nos permita conocer un poco de su trabajo y que se establezcan lazos importantes para que se desarrollen nuevos proyectos. Agradecemos a todos los asistentes. Les recordamos que el Grupo de Investigación de Innovación para la Educación Matemáticas de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Yucatán tiene un interés muy importante de mostrar la vinculación que existe entre la educación y la tecnología. Y este espacio esperamos que sea de mucho provecho para todos y cada uno de los que lo conformamos. Sin más preámbulo, pues me quiero permitir inaugurar este evento hoy 3 de marzo de 2021, siendo las 17:08. Damos inicio al segundo webinar en su segundo ciclo de este año 2021. Muchas gracias y agradezco a todos los colaboradores por su participación. Gracias, maestra Marta, por estas palabras. Y como bien dice, iniciamos con una ponencia de la doctora Norma Patricia Rodríguez Mendoza. Me voy a permitir leer una semblanza de ella, ¿sí? La doctora Patricia tiene un doctorado en educación por el Centro de Estudios Superiores en Educación, maestra en tecnología educativa por el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, especialista en diseño instruccional para proyectos educativos a distancia, diplomada en perspectiva universitaria de la ciencia y tecnología de la UNAM, IPN, UAM, UPN, ANUYES, diplomada en el uso de tecnologías de información y comunicación aplicadas a la educación a distancia, La Salle ILSE, diplomado en coaching educativo IPN y diplomado en educación disruptiva. Es autora del libro Modelos Educativos para Aulas Virtuales, editado por el Instituto Politécnico Nacional 2018. Asesora independiente en el diseño de experiencias e-learning, B-learning, producción de contenidos y operación de programas educativos a distancia. Docente investigadora de la Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad TPPAM. Línea de investigación, educación a distancia y uso de tecnología de la información y comunicación. Ha participado en diversos congresos internacionales presentando los resultados de las investigaciones realizadas y aplicando las propuestas derivadas de los mismos en las diferentes labores académico-administrativas que ha desarrollado. Fue jefa de la Unidad de Tecnología Educativa y Campus Virtual, fundadora de la modalidad no escolarizada para los programas académicos que se imparten en la Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad TPPAM. Fundadora de seminarios de titulación en modalidad a distancia y fundadora de los programas de capacitación docente, impulsando el desarrollo de programas de capacitación y formación
de instructores para la formación de facilitadores para la modalidad a distancia. Selección, integración y capacitación de equipos de trabajo para la producción de materiales educativos en formatos digitales y uso de plataformas educativas. Además de su práctica docente, ha desarrollado e impartido diversos cursos de capacitación docente, participa como profesora invitada, representando el plantel en diversas instituciones académicas como panelista, asesora e instructora en procesos educativos con el uso de la tecnología de la información y la comunicación. Para el día de hoy nos trae la ponencia Interacción e Interactividad, mediación comunicativa para el aprendizaje en línea y a distancia. Bienvenida, doctora. Adelante. Muy bien, muchísimas gracias. Antes que nada, pues sí, agradezco la invitación para este evento, particularmente al comité organizador de la Red de Colaboración para la Innovación en Educación Matemática, y pues de manera particular agradezco el ejercicio de comunicación previo a esta charla a las maestras Viviana Ascorra e Isabel Tuyú. Muchísimas gracias. Pues bueno, en esta charla les platicaré sobre los resultados de una investigación que se ha estado realizando en el tiempo, ya tiene varios años. Entonces, pues les platicaré en qué consiste esta investigación, que es sintetizado en esta charla y denominado Interacción e Interactividad, mediación comunicativa para el aprendizaje en línea y a distancia. Como observarán, el título nos habla del objeto de estudio en esta investigación, y que es precisamente los procesos de comunicación en este proceso educativo a distancia, con el uso, evidentemente, de la tecnología. En esta charla abordaré brevemente los antecedentes que motivaron esta investigación, la conceptualización a partir del cual se analizan estos procesos comunicativos. Compartiremos algunas estrategias para la mediación del aprendizaje, presentaré algunos resultados y, por último, algunos testimonios. Creo que la opinión de los estudiantes es muy valiosa. Nosotros podemos hablar de cómo lo hacemos, qué hacemos, pero creo que el testimonio de los estudiantes es el que más relevancia tiene. Bien. ¿Cuáles son los antecedentes que motivan esta investigación? Iniciando un proceso de tránsito de una modalidad presencial a una modalidad a distancia, en el contexto de la educación superior, específicamente en la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Tepepan, observando directamente en la plataforma qué era lo que sucedía en este proceso comunicativo entre los estudiantes y el profesor y los estudiantes, pues encontró que la comunicación era básicamente de naturaleza unidireccional. Quiere decir que el profesor era el que colocaba materiales, instrucciones, el alumno las recibía, era receptor del material, las instrucciones, desarrollaba el producto solicitado y lo entregaba. La mayoría de las veces no necesariamente también a través de la plataforma, sino utilizando otros recursos. Como ustedes observarán, básicamente la participación al interior de la plataforma, en este caso era Moodle, era del docente, y la plataforma se utilizaba más como un repositorio de contenidos. A partir de ahí, pues surgió la duda de cómo comprender estos procesos de comunicación en un proceso educativo a distancia. Revisando algunas teorías, consideré que la teoría de las mediaciones y la teoría del aprendizaje social de Vygotsky era el que daba una respuesta más integral a lo que sucede en un proceso comunicativo a distancia. Entendiendo que la teoría de las mediaciones dice que una mediación es cualquier elemento tecnológico o humano que interviene en el proceso de aprendizaje para favorecer la construcción significativa de significados, entonces encontramos que la mediación pedagógica es el elemento central de un proceso educativo a distancia, entendiéndolo como un proceso multimediado. ¿Por qué es un proceso multimediado? Porque intervienen diferentes formas de mediación. Por un lado, la plataforma educativa, que ahora todos los docentes
estamos en contacto con una plataforma, hay diferentes plataformas, y la plataforma viene siendo solo el medio, un elemento mediador, en el cual depende de las características de la plataforma lo que el docente con sus habilidades tecnológicas puede favorecer en ella. Después otro tipo de mediación, que es la mediación cognitiva, en donde el contenido objeto de aprendizaje se encuentra de diferentes formatos y medios, desde un software hasta diferentes micrositios, en un blog, en una página web, en una wiki, en las redes sociales, en diferentes aplicaciones para dispositivos móviles. O sea, ahí se encuentran contenidos, los objetos de aprendizaje que tienen un determinado contenido informacional, objeto de aprendizaje, que el estudiante es el que decodifica a partir de esas diferentes formas de representación. Pero hay un proceso que hace posible que se dé esa comunicación, esa mediación cognitiva entre el conjunto de recursos tecnológicos o digitales y la percepción que el estudiante tiene con respecto a ese contenido, dependiendo del formato de presentación y del medio de distribución. Y a este proceso se le conoce, Lorenzo García Aretio fue el primero que comenzó a hablar de diálogo pedagógico, pero en esta construcción de entender al proceso educativo a distancia como un proceso multimediado, pues se define como proceso de mediación comunicativa. Si hablamos que la mediación comunicativa se conforma de procesos de interacción e interactividad, era necesario definir qué debemos entender por interacción y qué debemos entender por interactividad. En este observar el diferente ejercicio que se daba de la comunicación y de la relación entre el docente y los estudiantes, y de los estudiantes y los docentes, observando directamente en la plataforma, en diferentes unidades de aprendizaje, materias o asignaturas, como se les denomina, pues se llega a la conclusión que la interacción es un ejercicio de comunicación en donde es espontáneo y responde de una necesidad, específica de consulta, de instrucción, de apoyo, y que se da básicamente entre el docente y los estudiantes, entre los estudiantes y los estudiantes y el docente. A diferencia de la interactividad, que es un proceso más específico, en donde se compone de un conjunto de interacciones en diferentes momentos, tiempos y espacios, que puede ser, ahorita todo generalmente lo estamos haciendo en línea, pero recordemos que en otros tiempos pues teníamos una gran actividad presencial, enriquecida con procesos a través de la tecnología. Entonces, ¿qué debemos entender por interactividad? Pues al conjunto de interacciones que son en tiempo real o no en tiempo real, y por diferentes medios, por diferentes formatos, y que tienen como propósito favorecer el aprendizaje. La interacción no necesariamente favorece el aprendizaje, pero sí favorece flujos de comunicación. La interactividad es en donde está centrado el aprendizaje. Por lo tanto, se define la mediación cognitiva como un proceso en donde el docente va a favorecer, a partir de una serie de representaciones mentales que se diseñan en recursos educativos, en diferentes formatos, diferentes medios, se distribuyen por diferentes medios de comunicación, pero que se concentran en una plataforma. Entonces, en una sola plataforma. Entendemos por mediación cognitiva, entonces, el proceso para favorecer más la interactividad que la interacción, para que el estudiante realmente transcurra en una experiencia de aprendizaje y genere pues sus aprendizajes significativos. En esta conceptualización se llega a la conclusión entonces que la interactividad es un acto cognitivo y que la interacción es un acto comunicativo e informacional, en donde el docente es el responsable de favorecer diferentes niveles de interacción
y diferentes niveles de interactividad cuya dirección sea el aprendizaje, pero el aprendizaje significativo. Encontramos que las estrategias para la mediación tienen como elementos fundamentales, como características principales, a la investigación. Pero entendiendo la investigación no como un proceso para pedirle al estudiante que investigue una definición, que investigue características, que investigue procesos, sino entendiendo a un proceso de investigación como aquel acto en donde el estudiante va a analizar, comparar, ejemplificar, sintetizar información contenida en diferentes recursos digitales que pueden ser gestionados por el docente o que pudieron haber sido seleccionados por el docente de entre todo el universo de información que podemos conseguir en la red. En este sentido, el docente se convierte en un curador de contenidos para proporcionar al estudiante aquel contenido informacional que va a ser objeto de investigación para el estudiante. Otra de las características para diseñar una estrategia de mediación es considerar al trabajo colaborativo como el núcleo de la acción informativa, de la acción para el aprendizaje, y el aprendizaje individual, el trabajo individual, como la forma de aterrizar el aprendizaje. Evidentemente, siempre teniendo en cuenta una dirección específica de aprendizaje que se traduce pues en los resultados que se van a obtener a partir de haber diseñado diferentes estrategias con estos elementos. ¿Cuáles son los elementos? La investigación en el centro, poner al alumno en el centro de su propio proceso de aprendizaje a través del trabajo colaborativo y de demostrarlo de manera individual. ¿Cuáles son estas rutas de aprendizaje que propone esta metodología? Las rutas de aprendizaje en esta metodología se le denominan experiencias de aprendizaje, es decir, de diseñar una ruta de aprendizaje que tiene varios momentos formativos. La experiencia de aprendizaje nos debe decir para qué el estudiante realiza una serie de acciones. Evidentemente, pues es para generar un aprendizaje que sea significativo, que el estudiante lo encuentre útil. Cuando el estudiante le encuentra una utilidad, le encuentra el significado. Entonces, diseñar estrategias de aprendizaje es la forma de mediación en diseñar rutas de aprendizaje. ¿Cómo organizamos todas estas experiencias en diferentes sesiones de aprendizaje? Las sesiones de aprendizaje varían en el tiempo. Puede ser que en una sola sesión de 2 horas, 3 horas, se cubra un objetivo, pero puede ser que en una sesión que tome toda una semana de trabajo planeado, todo esto es previamente planeado por el docente, se cubra el propósito de aprendizaje. Entonces, una sesión de aprendizaje tiene varios momentos formativos en donde puede comenzar con una acción individual, donde el estudiante ya organizado en grupo colaborativo, en equipo colaborativo de aprendizaje, de manera individual tenga que realizar una acción con un determinado material educativo, de manera individual. Los aportes que el estudiante haga los lleva a la actividad colaborativa también para integrar un producto y después lo tiene que demostrar de manera individual, ya sea verbalizándolo o representándolo. Otra ruta de aprendizaje puede ser comenzando la acción formativa con una actividad colaborativa en donde en conjunto se analice un caso, se desarrolle un proyecto, se analicen datos y después se lleva a un ejercicio individual, de naturaleza individual, para después llevarlo nuevamente al ejercicio colaborativo y regresarlo a demostrar el aprendizaje individual, ya sea verbalizado o representado. En alguna de todas estas herramientas tecnológicas que ahora se utilizan para favorecer el aprendizaje, que en realidad
resultan muy buenos aliados para el aprendizaje. Otra ruta de aprendizaje es comenzar una acción individual, llevarla a la acción colaborativa, socializarla con otros grupos, equipos de trabajo colaborativo, pero nuevamente lo vamos a tener que llevar al terreno individual. Como ustedes observan, siempre esta experiencia de aprendizaje va a pasar por varios momentos formativos, pero siempre va a terminar, a aterrizar en el aprendizaje individual, en donde cada uno de nuestros estudiantes tenga la oportunidad de demostrar lo que aprendió y dárnoslo a nosotros a conocer de una manera verbal y una manera que lo represente y que lo explique qué es lo que ha aprendido. Con esta metodología los aprendizajes no son estándares, porque cada uno de los estudiantes vive la experiencia del trabajo yendo de lo individual a lo colaborativo, de lo colaborativo a individual de manera diferente, dependiendo también de sus habilidades cognitivas, experiencias, información e inclusive habilidad para el manejo de la tecnología. Esos son factores que determinan diferencias en el aprendizaje. Se resume en el siguiente diagrama, en donde tenemos que diseñar una ruta de aprendizaje implica de manera consciente elegir cuál es el nivel de interacción e interactividad que vamos a diseñar en estas experiencias de aprendizaje. Esta metodología tiene como nombre aula extendida, en donde se diseña la acción formativa para que el estudiante haga algo antes del aula, durante el aula, que ahora el aula se han convertido estas plataformas de interacción en tiempo real, independientemente de la plataforma eje que se maneje, Moodle, Classroom, Teams, Edmodo, Coursera, cualquier plataforma es solo el medio. Aquí estamos haciendo énfasis en la metodología para diseñar estrategias de aprendizaje, en donde la interacción y la interactividad sea planeada con una intención educativa por el docente. ¿Cuál es el ideal de manejar la interacción y la interactividad? Pues llevar a los estudiantes a procesos autónomos y autogestivos de aprendizaje, en donde la interacción y la interactividad va a ser alta, pero entre ellos ya sin el acompañamiento y el acompañamiento necesariamente frecuente, con una alta frecuencia del docente. Entonces, en este diagrama se representa que hay varios niveles de interacción e interactividad posibles. Por ejemplo, en una acción formativa con baja interacción y baja interactividad, encontramos en donde el docente utiliza una plataforma para colocar y distribuir contenido educativo, solicita productos de aprendizaje y evalúa el producto de aprendizaje, independientemente de que se haya realizado individual o colaborativamente. En este sentido, observamos que hay una baja interacción y una baja interactividad. Pero en otros momentos en donde el trabajo colaborativo e individual y colaborativo con esa ruta de aprendizaje requiere de investigar, producir, reproducir información que tiene altos niveles de interactividad y bajos niveles de interacción. ¿De qué depende de que sea alta la interactividad? Recordemos que la interactividad son los procesos cognitivos y la interacción son los procesos comunicativos. ¿De qué depende? De la calidad en el diseño instruccional del docente. Y esa es otra forma de mediación. El diseño de la instrucción determina la comprensión de la ruta de aprendizaje. Aplicando esta metodología, encontramos algunos resultados. Estos resultados todavía son preliminares porque la encuesta todavía no se cierra. Todavía esperamos que más estudiantes den respuesta a estos instrumentos.
Aquí voy a observar que el instrumento se aplicó por trienios, que por ejemplo en el del trienio 2013 al 2015, del 2016 al 2018, después 2019-20, ¿y qué fue lo que encontramos? ¿Cuáles son los primeros resultados después de haber implementado en varios momentos, con en varias unidades de aprendizaje a nivel superior en la Escuela Superior de Comercio y Administración, con estudiantes de carreras del área económico-administrativas? Ese es el contexto. Encontramos lo siguiente: en el indicador de organización del trabajo en plataforma, en el trienio 2013-2015, los estudiantes que a la fecha han dado respuesta indican que la organización del trabajo en plataforma ha sido entre muy buena y buena, con el 89.4%. En el trienio 2016-2018, los estudiantes que han dado respuesta hasta el mes de febrero dan cuenta de que la organización del trabajo en plataforma es buena y muy buena, con el 89.7%. En la organización del trabajo en plataforma, en el bienio inmediato anterior, los estudiantes manifiestan en un 84.5% que es buena y muy buena. En el caso, estos números son importantes y son alentadores, porque este resultado es a partir de profesores que han sido capacitados en esta metodología, que la han implementado con sus grupos, y en una muestra de 60 estudiantes, hasta ahorita han dado respuesta 45, el 85.7% para el indicador organización del trabajo en plataforma lo consideran bueno y muy bueno. Con el indicador de trabajo colaborativo, que es en realidad el centro de diseño para una ruta de aprendizaje, en el trienio 2013-2015, cuando se comenzó a implementar la metodología, el 92% de los estudiantes que han dado respuesta hasta ese momento lo consideraron adecuado en ese momento. Para el trienio 2016-2018, el 89.7% lo consideró adecuado. Estamos hablando del trabajo colaborativo, que en educación a distancia hay una creencia de que es muy complicado administrar procesos colaborativos de aprendizaje. En el mismo indicador para el bienio 2019-2020, el 90.5% considera que es adecuado el trabajo colaborativo, es decir, cómo se diseña el trabajo colaborativo. Para este bienio, pues la metodología también ya ha sido depurada, con un poquito más de fluidez también cómo se diseñan esas estrategias de aprendizaje y esas rutas de aprendizaje. En grupos con profesores capacitados en esta metodología y que ya la están implementando con sus grupos en las plataformas que ellos utilizan, están utilizando Classroom y Teams con esta metodología, la respuesta de 45 estudiantes de 60, porque son dos grupos en los que se ha aplicado a la fecha, el 85.7% lo considera adecuado. Otro indicador, que es el nivel de aprendizaje, que es la opinión del estudiante, ¿qué opine con respecto a su aprendizaje? ¿Esta metodología facilitó su aprendizaje o no lo facilitó? En el trienio 2013-2015, el 81%, poco más, considera que su aprendizaje fue entre alto y muy alto. En el trienio 2016-2018, el 83.8% ha opinado que su aprendizaje también está entre los niveles alto y muy alto. En el bienio 2019-20, los estudiantes opinan que su aprendizaje fue favorable en un 97.7%, y en el caso de los grupos con profesores que ya están implementando esta metodología, el 100% lo consideró entre muy alto y alto.
lo cual pues nos da, la verdad, unos resultados favorables para pensar que la metodología es viable, es pertinente y es escalable. Además es escalable y se puede aplicar en diferentes plataformas. Recordemos que la plataforma es el medio de administración del proceso. Lo que determina el aprendizaje es lo que hacemos con ella, cómo diseñamos estas rutas de aprendizaje. Para concluir, creo que los testimonios hablarían un poquito más de cómo perciben los estudiantes de esta metodología. Me voy a permitir nada más mencionar algunas palabras clave a partir de lo que los estudiantes opinan en este proceso de trabajar antes del aula, durante el aula y después del aula. En este caso, Mili dice que aprendió diversas formas de impartir la educación, dinamismo y trabajo en tiempo real. Jimena menciona que la clase me impactó mucho, nunca he tenido esta forma de trabajo y se me hace muy buena interactiva. El testimonio nos dice que la clase es dinámica y consistente, no se hace tediosa, es importante para esta nueva modalidad y los mantuvo atrapados en la clase y no deja para la dispersión. Alison menciona que le gustó mucho trabajar, que es una forma eficaz, divertida, que le gusta también interactuar con las redes sociales y el acompañamiento. Ella lo dice tan cerca en conjunto con usted. O sea, el acompañamiento en este proceso es importante. Otros dos testimonios. Dice que una nueva forma, Ana dice una nueva forma de clases en línea, ya que ningún profesor había utilizado la plataforma Facebook. Recordemos que la plataforma es un medio y la dinámica del proceso formativo es lo que lo hace dinámico, precisamente. Y dice, Ana dice, se me hace una idea muy impresionante, gracias por ser videoventure. Areli menciona que la ha sorprendido, le agradó, como dije antes, me siento entusiasmada por este nuevo método y por consiguiente con la materia. Aquí quiero hacer la aclaración de que la unidad de aprendizaje es investigación, seminario de investigación, en donde es una materia un poco árida para los estudiantes. Hoy aprendí una nueva dinámica de tomar clases y me alegro mucho de que los profesores utilicen esta plataforma, retoman plataformas como estas para hacerlas funcionales en el aula. Muchas gracias por eso. Son solamente algunos de los testimonios en donde las palabras clave que a mí pues me dan retroalimentación es que si el estudiante transitó por momentos de interactividad, se va a reflejar en su aprendizaje. En general y de manera muy resumida, como ustedes podrán observar, la metodología ha sido implementada ya en años. Lo que les presentamos ahorita, lo que les presento, les comparto, es el resultado de estar observando constantemente lo que sucede y sistematizarlo. En resumen, esta metodología está sistematizada en lo que se conoce como la metodología de la aula extendida. Pues bueno, aquí están los datos de contacto y pues con mucho gusto atenta a las preguntas que ustedes consideren pertinentes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora. Muy interesante su ponencia. Bueno, ahora vamos a dar espacio para preguntas. Pueden levantar la mano y yo les daré la palabra. Mónica Vargas, ¿tienes alguna pregunta para la doctora? Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Sí. Bien, gracias por la plática, doctora. Hace no mucho, como usted sabrá, conseguimos el libro, entonces pues ya hemos estado repasando un poco de lo que ha estado investigando. Mi primera intervención era porque estaba mencionando que estaba mostrándonos la metodología, sin embargo, pues no vimos, bueno, al menos en lo que corresponde a lo que estoy viendo, no vimos que compartiera pantalla, entonces no pudimos ver como tal su presentación, pero bueno, pues eso ya quedó. Y lo que me gustaría un poco como ahondar es en el asunto de los estudiantes.
hemos visto que los estudiantes como que están en una actitud, digamos, no sé si llamarle pasiva, porque pues a muchos de esta pandemia pues sí nos ha alterado nuestro ritmo de trabajo y nuestro ritmo de vida sobre todo, ¿no? ¿Cómo hacer que un docente, y creo que por ahí iría mi pregunta, entienda esto de que son curadores de contenidos y no simplemente transmisores de contenidos? ¿A qué me refiero? Muchos docentes simplemente tienen la idea de reproducir un currículo, pero entonces ahorita con la pandemia y desde antes se trata de pues transformar ese currículo en algo digerible para los estudiantes. Entonces, no sé si podamos ahondar un poquito en esto de el docente como curador de contenidos. Sí, de hecho la curación de contenidos es toda una metodología. Y se está convirtiendo en una especialidad. La curación de contenidos sigue 4 procesos básicos. El primero es buscar información de toda la información que hay en la red, que es nuestro primer encuentro con la información, todo lo que sucede en la red. Entonces, lo primero que se hace en este proceso de curación de contenidos es buscarla, pero buscarla ¿en dónde? En los repositorios adecuados, en los repositorios académicos, en los repositorios y bibliotecas digitales. Una búsqueda libre en Internet va a ser una búsqueda limitada, porque el docente curador de contenidos debe buscarlo en los sitios especializados, organizaciones, bibliotecas digitales y sobre todo repositorios en donde se encuentran los artículos que están indexados y validados por un dictamen. Entonces es información, digamos, de primera mano. Entonces lo primero es buscarla en estos sitios, después filtrarla. ¿Qué es filtrarla? Es seleccionar el contenido, no el artículo, sino el contenido, la parte del contenido que va a ser útil para el propósito de aprendizaje. Una vez que la filtramos, la colocamos, la compartimos y se distribuye ¿en dónde? En la plataforma. En la plataforma que es la que nos va a permitir, es donde se administra todo el proceso, o en repositorios específicos del docente. Ya hay docentes que tienen su propio canal de YouTube, que utilizan el Drive como su repositorio, entonces ahí van armando las carpetas por tema, pero esa información ya está filtrada. Quiere decir que el contenido que ponemos a disposición del estudiante tiene un nivel de reto cognitivo. O sea, no nada más es informacional, sino que sabemos que algo debe hacer con ese material, analizarlo, analizar el contenido primero, ¿no? Entonces, ¿cuál es este proceso de curación? Primero buscar la información, después filtrarla, organizarla en repositorios temáticos y después distribuirla. ¿Cómo la vamos a distribuir? Pues por diferentes medios. El principal es la plataforma. En general, ese sería el proceso. Pero bueno, para eso el docente también requiere habilidades tecnológicas de búsqueda de información y requiere también habilidades de pensamiento crítico. Y cuando filtramos información es la habilidad que se pone en práctica. El docente como pensador crítico de la información que está filtrando para los estudiantes. Entonces, ser un docente curador de contenidos implica el desarrollo de habilidades tecnológicas crítico para poder filtrar información. No sé si di respuesta. Sí, disculpe, lo que pasa es que puse en mute el micrófono porque están unos perritos aquí. Sí, perdón. Sí, entiendo que es un trabajo que pues sí requiere mucha especialización. Y aquí entonces me llama la atención porque menciona sobre los repositorios especializados. ¿Cómo vamos entonces con lo de los recursos educativos abiertos? Porque ese es otro tema que, híjole, en teoría pues debería estar ya resuelto, pero hay muchas implicaciones, ¿no? Desde económicas hasta de derechos, quisiera pensar. Sí, precisamente los recursos educativos abiertos es una forma de disponer de contenido informacional.
pero que fue diseñado con propósitos muy específicos en contextos muy específicos. Entonces, y efectivamente tiene implicaciones de derechos de autor. A raíz de que surgen un conjunto de recursos educativos abiertos y que básicamente los medios de distribución son electrónicos, es que surgen las licencias Creative Commons, que son las licencias que otorgan diferentes privilegios con respecto a un contenido. Un contenido se puede distribuir en su totalidad sin efectos comerciales, siempre y cuando esté a la luz de un tipo de licencia Creative Commons. Un contenido puede ser utilizado y modificado en cierto porcentaje si el licenciamiento Creative Commons lo permite. Entonces, pero bueno, los recursos educativos abiertos generalmente se hacen para propósitos específicos y pueden ser de apoyo. O sea, pueden ser de apoyo para un proceso formativo, pero si el proceso formativo se conforma solo de recursos abiertos, creo que va a estar limitado en cuanto al manejo del contenido informacional para otros propósitos. Entonces, solamente son unos de los recursos a considerar desde mi punto de vista. Okay. Muchas gracias, doctora. Gracias. Adelante, Viviana. Gracias, Isa. Hola, Norma. Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Hola, buenas tardes. ¿Sí, Vivi? Bueno, pues encantadísima con el libro que me has proporcionado. Justamente estoy en el capítulo que acabas de compartirnos y tengo una inquietud muy interesante porque justamente estoy tratando de implementar esta metodología en mis cursos, pero llego a un punto en el que el trabajo del docente es demasiado porque logras esa interactividad y esa interacción, pero ya ves que tiene las rutas, ¿no? El individual, colaborativo, individual, etcétera. Pero luego el trabajo del profesor se vuelve mucha, ¿no? Entonces, no sé si en tu experiencia implementando esta metodología, ¿tienes alguna sugerencia para nosotros los profes que queremos implementarlo? ¿O existe alguna herramienta tecnológica que permita, pues, esta interacción y esta interactividad de no cargándole tanto la mano al profesor? Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta, porque sí, es uno de los aspectos. La respuesta es la siguiente. Son tres momentos. El momento de planear, el momento de mostrarlo, el momento de evaluarlo. ¿A qué momento le vamos a dar? Al momento... Doctora, no le escucho mucho. ¿No se escucha? ¿No se escucha? Ya, ahora sí. ¿Ahora sí? ¿Ya se escucha? ¿Se escucha mejor? Okay. Sí, doctora, ahora sí. Muy bien. Decía que son tres momentos. Vamos a considerar tres momentos. El momento de planear la ruta de aprendizaje, el momento de operarla y el momento de evaluarla. ¿A qué momento le voy a dar mayor peso? Al momento evaluativo. Porque efectivamente hay una carga de trabajo en la planeación, que es un ejercicio, digamos, de escritorio, un ejercicio docente de escritorio, en donde selecciono el contenido informacional, el recurso, el formato, diseño la instrucción, y después la parte operativa es darle el acompañamiento. Si nosotros pretendemos evaluar el trabajo colaborativo, el individual, luego el colaborativo, luego el individual y luego el colaborativo, entonces sí se vuelve una carga excesiva de trabajo. En esta experiencia es el peso en el tercer momento, en el momento en donde el estudiante demuestra que lo que hizo previamente en individual y en colaborativo obtuvo un resultado de aprendizaje. Ahí es donde yo le voy a dar el peso. Voy a validar que haya hecho la acción formativa individual, colaborativa y la combinación que yo haya prescrito para esa ruta de aprendizaje.
pero a lo que yo le voy a dar peso es al momento de evaluación, en donde el estudiante verbaliza, demuestra lo que aprendió. Entonces, de esta manera, el proceso de evaluación se convierte en una evaluación individual. No todos los estudiantes de ese proceso van a obtener el mismo aprendizaje. Eso es definitivo. Cuando evaluamos por producto, si todos hicieron lo mismo y evaluó el producto, todos tienen la misma evaluación, porque lo que estoy evaluando es el producto y las características del producto. Pero cuando evalúo lo que el estudiante en lo individual es a donde yo le voy a poner el peso, demuestra que hubo un proceso de cognición, lo verbaliza o lo representa también en un recurso tecnológico, ahí es donde yo le voy a dar el peso en la evaluación. Lo anterior lo valido. O sea, lo valido. No quiere decir que no voy a poner el detalle. En el proceso tradicional de enseñanza-aprendizaje tenemos como consigna que cada producto que se elabora, que se diseña, tiene que ser evaluado. En esta metodología son parte del proceso para llegar al momento, por así decirlo, cumbre del aprendizaje. En este momento nos vamos a dar cuenta que no todos los estudiantes han aprendido la información, el contenido, el proceso de la misma manera. Pero si lo verbaliza y hubo una acción cognitiva, es válido. No sé si di respuesta. Sí, doctora, solo que, bueno, yo creo que el tema es muy interesante y sería como necesario, no sé si a ti te parezca, como un ejemplito para que podamos identificarlo. Justo, ¿sabes por qué? Porque cuando nos centramos, por ejemplo, en los productos, justo cuando estás evaluando, por ejemplo, competencias, sí resulta complicado, ¿no? Luego darle el peso a lo individual y los mismos alumnos en la evaluación docente como que lo manifiestan, el hecho de que, maestra, yo siento que trabajé más, mi compañero el otro no trabajó más, no es justo, solo en lo colaborativo, lo individual, ¿cuándo? Entonces es como, entiendo el punto en el que comentas, pero como que luego llegas a un punto tratando de escuchar a los alumnos, ¿no? Porque son ellos los que viven la experiencia de aprendizaje, pues intentando, pues, mediar, ¿no? Sí, efectivamente. También aquí tenemos, porque es verdad esa apreciación. También los estudiantes, bueno, voy a dejar de compartir, porque, bueno, la tengo en compartir presentación, pero bueno, la dejo de compartir y regreso a la pregunta. Efectivamente, los alumnos también vienen de un proceso en donde comparan, ellos se comparan en el esfuerzo, en lo que ellos consideran el esfuerzo. Con esta metodología, y ahorita pongo el ejemplo, los alumnos se dan cuenta que va a ser evaluado su esfuerzo individual, es sin compararse sin necesariamente tener que hacer una comparación. Por ejemplo, en esta unidad de aprendizaje, esta metodología se ha aplicado en diferentes unidades de aprendizaje, en fundamentos de economía, fundamentos de comportamiento organizacional, comunicación oral y escrita, fundamentos de comportamiento organizacional, ya lo mencioné, el seminario de investigación y seminario de investigación supervisada. Uno de los contenidos, digamos, áridos en seminario de investigación es que el estudiante comprenda cómo citar y referenciar. ¿Cuál es la diferencia entre una cita y una referencia? Entonces, en la metodología, lo primero es determinar el propósito de aprendizaje. El propósito de aprendizaje es que el estudiante, no el contenido, o sea, no parto del contenido, parto del propósito de aprendizaje. Que el estudiante identifique la diferencia entre una cita y una referencia. Simplemente, ese es el propósito y para eso trazo una ruta de aprendizaje. ¿Cuál es la ruta? Primero, de manera individual, tiene que identificar la estructura del manual de referenciación APA y explicármelo como un diseñador gráfico, cualquiera el que él elija, pero tiene que identificar la estructura del manual. Primera acción individual. Segunda acción individual. Una vez que ya lo identificó, coloco como contenido internacional un artículo
en donde en este proceso de selección del contenido ubico que hay citas y referencias que no corresponden al manual que él está, porque corresponde a una edición anterior del manual. Segunda acción formativa, tiene que comparar lo que dice el manual con lo que dice, con lo que representa el artículo. Y tiene que marcar con colores las citas, las referencias, y tiene que marcar las diferencias. Segunda acción formativa. Tercera acción formativa. En el aula, en socialización, cada uno presenta lo que encontró, lo que encontró, las diferencias, y ahí se hace una dinámica que los alumnos, pues es la dinámica que agradecen. En este ejemplo, en esta trayectoria, porque lo están viendo a partir no de lo que yo expuse, sino de lo que ellos encontraron en el manual y en un documento publicado y validado y difundido en Internet. Entonces, cuando ellos empiezan a socializar lo que encontraron, las diferencias, que si eran mayúsculas, que si no eran minúsculos, que ahora se pone la fecha, que antes no se ponía la fecha, que ahora ya no se utiliza disponible en, o recuperar o ver. Entonces, ese proceso de búsqueda de información por ellos mismos se convierte en su experiencia de aprendizaje. Entonces, el que ellos hayan hecho eso les va a permitir intervenir en una sesión en el aula. Después, como producto de aprendizaje, ¿cuál es lo que les pido? Les pido que verbalicen, o sea, que escriban en primera persona lo que aprendieron. Cuando el estudiante escribe que aprendió a diferenciar entre una cita y una referencia y comparó con los elementos de estilo, los elementos editoriales que prescribe el manual, y que ahora comprende y podrá darle lectura a un documento y podrá identificar si corresponde a una edición APA atrasada, muy atrasada o no. Entonces, ahí hay un aprendizaje. Se cumplió el objetivo, identificar la estructura y características del manual. Entonces, cuando el alumno verbaliza esta parte, yo como docente no puedo descalificar su aprendizaje. Y hay otro estudiante que va a verbalizar que a él le fue significativo la forma en que los documentos se tienen que realizar de una manera editorial. Que porque hay que poner los títulos en una jerarquía, que porque se utiliza la simetría, porque la colocación de las citas en el texto a veces van al principio, en medio y al final. Yo todo esto no se los expliqué, no les di clases sobre eso. Ellos lo encontraron a través de estos dos ejercicios de ruta de aprendizaje. Si un estudiante verbaliza que aprendió a identificar la cita, la referencia y a identificar que el orden de los datos lleva, de acuerdo con la fuente, un orden preestablecido, y otro estudiante fue significativo para él las características estilísticas, desde el punto de vista de esta metodología, el aprendizaje es diferenciado, que cada uno de ellos verbaliza que aprendió y no todos necesariamente tienen que aprender lo mismo y al mismo ritmo y al mismo tiempo. Cuando el docente cierra la sesión de aprendizaje, que es el ejercicio ya de mediación que corresponde al docente, es integrar todo esto. O sea, es integrar todo esto, pero al estudiante le estoy validando su conocimiento. Entonces, con esta metodología el estudiante no se compara, porque se le ha reconocido que su aprendizaje es válido. O sea, lo que él está verbalizando, explica, describe y representa es válido. Si no lo explica porque nos hace un resumen o hace un comentario, entonces no hubo aprendizaje. O sea, no hay aprendizaje porque no hay información que introyecta y que puede verbalizar. Se le marca al estudiante que en su evidencia de aprendizaje muestra que no demuestra lo que comprendió, lo que aprendió, hizo un resumen de la experiencia de aprendizaje, hizo un resumen del manual, pero no lo verbaliza como aprendizaje. Y en este constructo, el alumno también va aprendiendo a verbalizar su proceso de aprendizaje. Esta metodología es una metodología
en donde estoy consciente que falta validar esa forma de evaluación, porque venimos de una tradición de evaluación por evidencia, por puntos, por rúbricas, en donde estandarizamos el aprendizaje desde mi punto de vista. Se estandariza el aprendizaje y si un mapa, por ejemplo, un mapa conceptual reúne 3 características, si el estudiante 1, 2 y 3 puso 3 características, pues lo valido. O sea, pero estoy como estandarizando por características un aprendizaje. En esta metodología se pretende llegar a que el alumno verbalice lo que realmente ha aprendido, y nos damos cuenta que no para todos en la misma experiencia de aprendizaje es significativa una información que otra. ¿Qué le corresponde al docente? Integrarlo. O sea, integrarlo para que el alumno que vio la parte A, que vio la parte B, que vio la parte C, lo integren en una ABC. No sé si di respuesta. Sí, doctora, claro que sí. Muchas gracias. Gracias. Vamos a tener un espacio para una pregunta más. Estelita. Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Y aunado a lo que preguntaba la maestra Viviana, ¿cuál sería como que esa parte para de alguna manera concientizar a los docentes de la utilidad o la importancia de este modelo que usted presenta cuando se tienen grupos numerosos como 50, 55 estudiantes, donde este trabajo, hacerlo con todos estos estudiantes, puede resultar muy laborioso, como indicaba la maestra Viviana, y más si el profesor no solamente tiene un grupo, sino tiene 2, 3, y en este modelo de profesores que no trabajan en una sola escuela, sino en varias. Entonces, ¿cómo se pudiera hacer para pues motivar al profesor a hacer este tipo de cambio en su práctica si va a implicar toda esta carga de trabajo, que a lo mejor no es porque no quiera hacerlo, sino porque pues a lo mejor humanamente ya no es posible por toda la exigencia que pudiera implicar? Sí, entiendo que parte también del contexto en el que estamos institucionalmente y cómo se administran los grupos. Efectivamente, un grupo de 50 estudiantes es muy numeroso. Si tenemos un grupo de 30 estudiantes, estamos en un promedio, digamos, ¿no? Pero si ya tenemos 2 grupos, ya son 60 estudiantes. Y si tenemos 3 grupos, pues ya se complica el asunto. Por eso esta metodología propone partir del aprendizaje colaborativo, ¿sí? En donde el conjunto de acciones es responsabilidad del estudiante. Hay que concientizarlo y sensibilizarlo también a que confíen en el proceso, porque también para ellos es un cambio de paradigma. Para nosotros los docentes es un cambio de paradigma. Las cargas excesivas de trabajo, pero yo le apuesto a que a un docente capacitado en el uso efectivo de la tecnología, en esta metodología únicamente se utiliza una plataforma eje, que puede ser Teams, Google Classroom, Edmodo, la misma plataforma Facebook como plataforma educativa o cualquier otra, una plataforma eje, un recurso de comunicación interactiva como puede ser esta videoconferencia en Teams, y un recurso de comunicación para la interacción. Para los dos, solamente 3 recursos tecnológicos en la administración del proceso. Implica un cambio de paradigma docente para manejar nuevas metodologías, implica habilidad en el uso de la tecnología para desarrollar esta metodología. También nosotros los docentes hemos desarrollado a la par el estar en esa interacción con el recurso tecnológico, la lectura, el diseño de la instrucción, y que si el estudiante la comprende claramente, a nosotros nos facilita mucho.
a nosotros nos facilita mucho el trabajo y no centrar la evaluación y la revisión en los productos, sino en la evidencia de aprendizaje. Sí es un cambio de paradigma, requiere capacitación, requiere entender, usar la tecnología con lo que yo denomino conciencia de uso. No es usarla por usarla, y entre más recursos incorporemos al proceso de aprendizaje vamos a ser más efectivos. No lo creo, no creo de esa manera, la tecnología es un medio, y definitivamente trazar las rutas de aprendizaje adecuadas. Las rutas de aprendizaje adecuadas, no todas las disciplinas favorecen una combinación o múltiples combinaciones. Yo creo que hay que ser racionales en las sesiones de aprendizaje que diseñamos, muy selectivos en la ruta de aprendizaje y desarrollando esa facilidad, esa habilidad que se denomina habilidad instruccional. Nosotros somos los que planeamos el trabajo, y si nosotros lo planeamos para administrarlo eficientemente, seguramente vamos a eliminar cargas de trabajo innecesarias. No sé si di respuesta. Sí, doctora, muchas gracias, muy amable. De nada. Muchas gracias, doctora, por su presentación. Muchas gracias a todos por su asistencia. Vamos a agradecer muy fuertemente su presentación. Me voy a permitir leer su constancia. El Grupo de Investigación de Innovación para la Educación Matemática otorga el presente reconocimiento a la doctora Norma Patricia Rodríguez Mendoza por haber participado en el webinar Red de Colaboración de la Innovación en Educación para la Innovación en Educación Matemática, con el título de su ponencia, Interacción e Interactividad, Mediación Comunicativa para el Aprendizaje en Línea y a Distancia, llevado a cabo el 3 de marzo del 2021 en la plataforma de Microsoft Teams. Firma la maestra Marta Jarero, secretaria académica de la facultad, la maestra Estelita García, coordinadora de la licenciatura en Enseñanza de las Matemáticas, y una servidora como representante del comité. Pues en este momento sería el momento de los aplausos. Muchísimas gracias por la presentación, gracias a los ponentes por sus preguntas, y no nos vamos sin antes invitarlos para el siguiente webinar, que es de aquí en 3 semanas, el 24 de marzo. Vamos a tener una ponencia de Ulises Barrabás, de la Universidad Abierta y a Distancia de México. El título de su ponencia es Recursos digitales como apoyo a la enseñanza del cálculo. La verdad va a estar muy interesante. Los esperamos a todos que nos acompañen en la segunda sesión del webinar. Buenas tardes, muchas gracias por su asistencia. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación y felicidades por el evento. Gracias. Gracias. Gracias.